desapareció para siempre. Logró una forma de inmortalidad y surgió, como algunos le han llamado, la primera personalidad de la historia. Su caso nos demuestra que garantizarse un lugar en la historia es tan difícil como intentar negárselo a quien lo ha merecido. Los grandes monumentos pueden ser el testimonio de civilizaciones perdidas, pero obras menos tangibles pueden dejar un legado igualmente duradero. Algunas culturas son recordadas no solo por sus construcciones, sino por sus ideas. Aunque los antiguos griegos realizaron algunas de las más bellas obras artísticas de la historia, su gran legado salió de sus mentes y no de sus manos. El pensamiento griego pervive aún en nuestra sociedad. Incluso sus palabras han conformado en parte las lenguas occidentales. Las ideas de Homero, Platón, Sócrates y Aristóteles siguen vigentes. Pero hubo otra creación griega cuya longevidad quizás sorprendería a quienes la vieron nacer. Ha transportado algunos ideales griegos a todos los confines del mundo. Y casi 3000 años después, sigue practicándose. Hacia el año 1000 a.C., un grupo de mujeres se reunió en un remoto rincón del Peloponeso para celebrar la buena cosecha. Bailaron en la ladera de un monte, un lugar sagrado dedicado a los dioses. Se llamaba Olimpia. $400 años después, se construyó un templo dedicado a Hera, esposa del gran dios Zeus. Ella era la diosa del matrimonio y sus devotas, todas mujeres, celebraban carreras en su honor. Tan solo 50 años después, Olimpia se había convertido en el mayor centro espiritual del mundo griego. Entre las muchas construcciones nuevas, se erigió un gran templo dedicado a Zeus. En su interior se hallaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una estatua de Zeus, el rey de los dioses griegos. Estaba hecha de oro y marfil y medía casi 13 metros de altura. Las carreras femeninas en honor a Hera fueron el origen de toda una serie de pruebas deportivas. Las carreras aún se dedicaban a los dioses, pero eran seguidas por cientos de espectadores y todos los participantes eran hombres. Ese fue el comienzo del primer y más duradero acontecimiento deportivo organizado, los Juegos Olímpicos. Durante más de 1000 años, los Juegos se celebraron una vez cada 4 años, aquí, en Olimpia. Ya en el año 776 a.C., los Juegos eran un acontecimiento célebre y los atletas eran aclamados en todo el mundo de habla griega. El que ganaba en Olimpia presumía de ello durante el resto de su vida. Se sabe de atletas que consiguieron la victoria en juegos sucesivos. Si ganaban 3 veces consecutivas, se convertían casi en semidioses. Los juegos cobraron tanta importancia que se conservaba una ficha detallada de cada ganador. Es la lista cronológica más antigua del mundo griego, ya que los Juegos Olímpicos eran algo más que un entretenimiento.
Lo que diferencia a nuestros Juegos Olímpicos de los antiguos es el aspecto religioso que estos tenían. Antes de participar, los atletas oraban, hacían promesas y ofrecían sacrificios en este lugar a un dios que, para ellos, era muy poderoso. El elemento religioso iba más allá del ritual que rodeaba los Juegos. Las mismas pruebas eran consideradas una ofrenda sagrada. La clave de la religión griega es que se trata de una religión antropomórfica, lo cual significa que los dioses tomaban forma humana. Debido a esto, los griegos suponían que a los dioses les agradaba ver cómo competían entre sí seres humanos bien formados. Pensaban que un atleta no podía obtener la victoria si no era del agrado de los dioses. En el ideario griego, el deporte y la religión eran inseparables, y los atletas acudían a los Juegos Olímpicos para competir y rendir culto. Llegaban de todas las ciudades-estado en que estaba dividida la Grecia de entonces. Los Juegos tenían un origen y un fin religiosos, pero la competición era feroz y a menudo peligrosa. El segundo puesto no era nada. El ganador lo conseguía todo. No solo el premio, sino también un gran estatus cuando volvía a su ciudad. También conseguía ese estatus el atleta que moría compitiendo. De hecho, si moría, conseguía un acceso incluso más rápido a la condición de héroe. Por eso existen templos en Olimpia de competiciones en las que literalmente se luchaba a muerte. Ninguna de las pruebas era tan peligrosa como la carrera de cuadrigas, pero todas ellas exigían una dedicación absoluta. Cuantas más veces ganaba un atleta, le esperaba más presión. Se supone que Falios fue el mejor pentatleta olímpico. Sus hazañas se cantaban por todo el mundo griego. Héroe de las guerras persas, tenía que mantener su reputación y defender sus títulos. Se jugaba mucho en cada competición. La victoria no solo le concedería honores a sí mismo, sino también a Crotón, la ciudad-estado a la que representaba. Se entrenaba durante meses para los Juegos. Bajo la atenta mirada del jurado, para evitar cualquier trampa, Falios se preparaba para el lanzamiento de disco decisivo. Debía de sentirse confiado. Su récord de lanzamiento había superado en varios centímetros a los mejores de sus adversarios, pero un error podía costarle la corona. A pesar de la presión, consiguió igualar su mejor marca, asegurando su segunda victoria. El trofeo obtenido por Falios fue una corona de ramas de olivo.